Las Fuerzas Armadas sirias continúan restableciendo la seguridad y estabilidad en las diferentes partes de Siria. Comienzan las calificaciones de los incorporados al programa de empleo a los jóvenes sirios. Continúan los disturbios en Egipto sobre la proclamación constitucional de Mursi. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Las Fuerzas Armadas sirias llevaron a cabo una serie de operaciones específicas contra escondites terroristas pertenecientes a Al-Qaeda en los poblados de Daraya, Hajera, Beit Saham y Akraba, infligiendo ingentes bajas y pérdidas a los terroristas. La fuente añadió que fueron reconocidas las identidades de varios de los terroristas muertos, dos de ellos de nacionalidad iraquí, uno de los cuales es el iraquí Ali Suleiman, cabecilla de un grupo terrorista del Frente al-Nusra. La misma fuente dijo que una unidad de las Fuerzas Armadas acabó con un número de terroristas del Frente al-Nusra cerca de la granja de Abu Ayman y en la plaza de Al-Munasara, en el poblado de Al-Ziabiyya, donde destruyeron dos vehículos equipados con armas pesadas y morteros que emplean los terroristas para atentar contra los barrios residenciales en esa localidad. Otra escuadra de las Fuerzas Armadas infligió significativas bajas en agrupaciones de terroristas en la plaza de Al-Hawadiyya, en el barrio de Al-Hajar al-Aswad, destruyendo también sus armas, informó la fuente. En la localidad de Saka, en Damasco, Cambo, una unidad del ejército liquidó a un número de terroristas pertenecientes a Al-Qaeda y confiscó grandes cantidades de armas. En Alepo, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas liquidó a decenas de terroristas del Frente al-Nusra, filial de la organización terrorista Al-Qaeda, y destruyó varios de sus transportes en la localidad de Al-Mansura, en la campiña de Alepo. Una fuente responsable informó que fueron destruidos 11 carros junto a lo que portaban de armas y sus ocupantes de los mercenarios terroristas que cometían asesinatos y actos de sabotaje en Alepo Campo. Esta mañana una explosión terrorista sacudió el barrio de Al-Hamra en Homs, causando la muerte y herida de decenas de ciudadanos, además de colosales daños materiales en el lugar del incidente. Una fuente responsable informó que 15 personas perdieron la vida en el atentado y otras 24 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Asimismo, añadió que la explosión causó grandes daños materiales en los edificios residenciales y los coches aparcados en el lugar. El vicecanciller de Rusia, Mikhail Bogdanov, ha reiterado la firme postura de su país en apoyo al alcance de una solución política a la crisis en Siria sobre la base de la Declaración de Ginebra. En una entrevista con el canal Russia Today, el funcionario ruso reveló que los diplomáticos rusos entablaron consultas e intercambiaron puntos de vista con los representantes de la delegación del Organismo de Coordinación Nacional, evento durante el cual se destacó la necesidad del alcance de una solución política sobre la base de la Declaración de Ginebra, producto de la unanimidad de numerosos jugadores internacionales, sobre todo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El director del Instituto de Preservar la Paz y la Administración de los Conflictos en Venecia, Walter Vintiger, advirtió de la llegada de armas pesadas a los terroristas extremistas pertenecientes a Al-Qaeda en Siria. El experto austriaco calificó de un desarrollo negativo y preocupante el armamento de las organizaciones salafistas y yihadistas, especialmente del Frente al-Nusra, agregando que esta parte terrorista maneja los asuntos militares en el terreno más del denominado Ejército Sirio Libre. El director del centro afirmó que esto agravaría aún más el futuro de Siria y que la oposición armada no tiene ninguna perspectiva sobre el futuro de Siria y fracasó en el logro de sus objetivos.
El Consejo del Pueblo ha realizado su décima sesión en el segundo periodo legislativo encabezado por el doctor Muhammad Jihad Al-Laham, presidente del Consejo, donde la Asamblea debatió el asunto del incremento de los precios de los materiales básicos en el mercado local y la falta de normas que regulen los mismos, así como remitió varios proyectos ley a las comisiones especializadas. Los diputados durante sus intervenciones señalaron la necesidad de formar microcomisiones económicas encargadas de estudiar la situación económica y de vida y activar el papel de la sociedad civil en vigilar los mercados y denunciar a los infractores en apoyo al Estado en las actuales circunstancias. Los parlamentarios invitaron al gobierno a adoptar medidas urgentes para garantizar los materiales básicos, especialmente el pan, el combustible, el gas, así como combatir la corrupción y castigar a los corruptos. También activar los establecimientos públicos de materiales de consumo, así como indemnizar lo antes posible a los damnificados a raíz de los últimos acontecimientos y formar comisiones populares y civiles que vigilen las panaderías, las estaciones de combustible y los mercados y otorgarles a autoridades judiciales, preguntándose sobre los pasos adoptados por el gobierno para solucionar el problema de la inflación monetaria y el incremento del precio del oro y del dólar estadounidense. Comenzaron en todas las provincias del país los exámenes escritos y orales a los jóvenes que presentaron solicitudes de trabajo en el marco del Programa Nacional de Empleo a los Jóvenes. De aquellos que cumplieron los requerimientos necesarios para las entrevistas de trabajo, los examinados fueron calificados de forma computarizada y obtuvieron de inmediato los resultados de las pruebas realizadas, de modo que se garantizó la justicia en definir a los aprobados, de los cuales 25.000 jóvenes se incorporarán al personal de las instituciones públicas en todas las provincias dentro del marco del plan del trabajo del próximo año. En Egipto, los partidarios del presidente Morsi procedieron a obstaculizar a la fuerza la labor de la Corte Constitucional Suprema, impidiendo la llegada de los magistrados y abogados a la sede de la Corte. En protesta a estas prácticas, la Corte ha anunciado que suspenderá sus sesiones en todos los litigios y casos ante sí, que tienen también, hasta nuevo anuncio. Los partidarios de Morsi rodearon el edificio de los tribunales de cada lado y cerraron los accesos de las calles que dan a la corte, así como se subieron al muro del edificio voceando consignas y lemas que denuncian la corte judicial e instigan al pueblo egipcio contra esta institución. Las fuerzas políticas y revolucionarias en la emblemática plaza de Al-Tahrir en el Cairo han convocado marchas pacíficas en la noche del martes próximo hasta el Palacio de la Federación en protesta a la proclamación constitucional del presidente Morsi y el referéndum sobre el proyecto de constitución. En la ocupada Palestina, en una nueva violación al cese el fuego, 4 palestinos resultaron heridos por el fuego de la ocupación israelí en la Franja de Gaza. Según fuentes palestinos, los 4 heridos son de una sola familia y resultaron heridos por las esquirlas de una bomba lanzada por los tanques de la ocupación cerca de su casa al este de Deir al-Balah en Gaza. Una fuente de seguridad iraquí anunció la detención del líder de la organización de Al-Qaeda en Irak, el llamado Abu Bakr al-Baghdadi. A todo ello, 3 iraquíes fueron asesinados, entre ellos figura un responsable de seguridad del Ministerio del Interior en 2 ataques separados acaecidos al norte del país. Una fuente de seguridad local dijo que armados no identificados abrieron el fuego de sus armas desde un carro civil hacia un médico e ingeniero agrícola mientras salían de sus casas ubicadas en el barrio Al-Arabi al norte de Mosul.
causando su inmediata muerte. Asimismo, el asesor del director del Departamento de Inspección en el Ministerio del Interior en la provincia de Ninawa perdió la vida por disparos de armados contra su carro en el mismo barrio. Antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Las Fuerzas Armadas sirias continúan restableciendo la seguridad y estabilidad en las diferentes partes de Siria. Comienzan las calificaciones de los incorporados al programa de empleo a los jóvenes sirios. Continúan los disturbios en Egipto sobre la proclamación constitucional de Morsi. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.